¿Has visto nuestra review de la Osmo Tiny 2 y ya no sabes qué webcam comprar? ¿No sabes si escoger entre esta Tiny 2 y la Tiny 4K, puesto que las dos permanecen en el mercado? Pues quédate con nosotros porque vamos a explicarte las principales diferencias para que aclares tus dudas y decidas cuál debes comprar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. En esta ocasión no estamos ante una review como tal, sino que vamos a comparar dos productos que hemos analizado dentro de un mismo fabricante. Los dos productos permanecen en el mercado para que decidas qué webcam te interesa más dentro de Osmo y poder ahorrarte o invertir unos eurillos de más para aprovechar al máximo tu captación de vídeo. Como de costumbre, en esta ocasión vamos a comenzar por una tabla de especificaciones en la que enfrentamos los dos modelos para después ir decranando lo que bajo nuestro punto de vista es mejor o peor o puede interesarte más o no dentro de cada modelo. Comenzamos con la calidad de vídeo. Ambos tienen un sensor, un CMOS firmado por Sony de gran tamaño, aunque en el caso de la Tiny 2 es un pelín superior. No es demasiado, pero es un pelín más grande, lo cual le va a favorecer, le va a permitir captar mejores imágenes en condiciones lumínicas adversas. No quiere decir que la Tiny 4K no cumpla no tenga un buen rendimiento en estas circunstancias, pero con esta Tiny 2 puedes ir un poquito más al extremo antes de que aparezca el tan temido ruido o ese grano que afea tanto la imagen. Lo que sí que es más determinante es que esta Tiny 2 tiene un diseño de ISO dual nativo. Esto quiere decir que puede jugar con dos ISOs diferentes para poder adaptarse mejor a las condiciones lumínicas y obtener una mejor imagen. Algo que junto con ese pequeño aumento del sensor hacen que sea bastante mejor a la hora de captar imagen, lo cual no quiere decir que la Tiny 4K lo hace muy bien, pero en este caso vamos a tener un rendimiento bastante superior, sobre todo, como siempre en imagen, cuando las condiciones son perfectas, con todas se ve perfecto, pero cuando la cosa se complica, aquí a donde sacan pecho las cámaras como esta Tiny 2. Continuamos con el enfoque. En este caso tenemos un autoenfoque mucho más eficiente, mucho más rápido, un enfoque píxel a píxel que enfoca extraordinariamente rápido y extraordinariamente bien. No quiere decir que la Tiny 4K lo haga mal, porque lo hace bien, pero tenemos un autoenfoque 4 veces más rápido, por lo que vuelve a ganar por goleada esta Tiny 2. La función de inteligencia artificial es muy similar en ambas. En el caso de la Tiny 2 tenemos el zoom automatizado para obtener ese mejor encuadre conforme nos vayamos desplazando y se acerca un poquito más y nosotros nos alejamos hasta ese tope de 4x que tiene de zoom. Y es algo más fluido a la hora de detectar los comandos o los gestos. La Tiny 4K lo hace muy bien, tiene también un desplazamiento muy fluido. Le limita quizás lo del zoom, es lo que veo más limitante, pero bueno, si tampoco vas a alejarte y acercarte, pues no tiene por qué ser un elemento determinante a la hora de escoger la webcam. Está bien que lo tenga la Tiny 2, pero dependiendo del contenido que grabes, puede ser más útil o no y dirimir en si necesitas de verdad ese incremento de precio y de potencia a la hora de adquirir la webcam en este sentido. También tenemos control por voz para no utilizar las manos, algo que veo anecdótico, puesto que ya con el control por gestos está bastante bien, pero si eres de esas personas a las que les gusta controlar sus gadgets vía comandos de voz, pues es un añadido y nunca está de más. El control de gestos también es dinámico, se mejora el modo de suspensión para no tenerla siempre vigilando y que se ponga en suspensión de forma más eficiente y ahorrar energía y privacidad. Y tiene un diseño, esta Tiny 2, un diseño bastante más compacto, bastante más elegante, bastante más premium gracias a ese acabado metálico. La webcam en sí es una auténtica preciosidad y en ese aspecto sí que ha avanzado mucho. La otra es bonita, la Tiny 4K es bonita, pero este diseño a mí personalmente me gusta mucho más. Entonces, bajo mi punto de vista y teniendo en cuenta la diferencia de precio que hay, que tampoco es abismal porque no es un incremento de precio demasiado alto,
Yo, si me lo puedo permitir, optaría por la Tiny 2. Más que nada por el aumento en el sensor y sobre todo por el enfoque. El resto es un poquito secundario. Mejora del control de gestos, pues sí, lo detecta más fácilmente, se atranca menos, pero tampoco funcionaba mal en la 4K. Tenía momentos de atranque, pero bueno, volvías a hacer el gesto y automáticamente te lo enganchaba. El control por voz, pues si eres de esos usuarios a los que les gusta controlar por voz, pues sí puede ser una ventaja, pero tampoco es tan determinante. Lo del zoom sí es interesante si eres, por ejemplo, un entrenador y te alejas y quieres que te siga, o haces un contenido más dinámico en el que te mueves en varios planos, pues sí puede ser muy interesante si eres de ese tipo de creador de contenidos o haces ese tipo de grabaciones o de streaming. Pero para mí lo más determinante es el aumento en la calidad de la grabación, de enfoque sobre todo, y el paso al USB 3.0. Y por tanto mi veredicto, dejando un margen todo lo que creo que es secundario, que depende mucho del tipo de contenido que realices, es esa mejora en el sensor, en el ISO dual y en el enfoque. Y por todo ello, me reitero, creo que no hay tanta diferencia de precio y recomiendo sin lugar a dudas la Otto Tiny 2. En caso de que no llegues, no te preocupes, con la Tiny 4K vas a hacer un contenido brutal. Yo la he estado usando un tiempo y es una webcam brutal, ha sido la mejor del mercado durante muchísimo tiempo, la primera en implementar funciones de inteligencia artificial y a día de hoy ha envejecido muy bien y sigue siendo muy recomendable. Muchas gracias por haber visto este pequeño vídeo de Versus y un saludo.